tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase y nos habíamos quedado en el de si se debe afrontar, como ustedes habían visto, y estamos viendo cómo debe ser el lenguaje principalmente en el informe final. Entonces, lo que nosotros buscamos es de esta manera, pues tener una manera más eficiente de poner nuestro informe final y que sea muy claro y que se entienda sobre todo, para que no haya dudas de qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se encontró o qué es lo que se describe principalmente. ¿Sí? Dice aquí, la pauta más útil para un informe eficaz, ya sea escrito u oral, es comprometerse de forma enérgica. Existen numerosos sistemas de juzgar el comportamiento y la eficacia de personales. Pienso que esta es la más clara y la más práctica. Bueno, como pueden ver aquí, lo que nos está recomendando Block es ser enérgicos. En un informe hay que ser muy enérgicos, ¿sí? Y enérgicos no se refiere a ser groseros o faltarle respeto al cliente, al manager o alguna de las personas que estuvieron involucradas en haber hecho o causar el problema, ¿sí? Lo que aquí estamos queriendo decir con ser enérgicos es que no nos falte el valor para decir las cosas tal cual son, ¿sale? Y tenemos que ser muy claros y concisos, decir las cosas, no ocultar información, que no nos dé miedo decir o enfrentar, pues, y decir las cosas que vimos tal cual, ¿sí? Porque tal vez ya nos dieron a entender que vamos a afectar a alguien o que pueden cerrar un puesto de trabajo o que pueden despedir a muchas personas o que nos pueden despedir a nosotros como consultores o que el proyecto se va a suspender. Un montón de situaciones que pueden ser hasta amenazas o indirectas de una u otra manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser enérgicos y si algo encontramos, ponerlo tal cual. Sí, esto fue lo que yo encontré, sin faltar al respeto a nadie, sin tampoco decir cosas que también no tengan nada que ver, ¿no? Sin querer ofender a alguien porque pues ya me hicieron algo o me levantaron la voz o me quisieron ocultar información, ese tipo de situaciones, pues bueno, las dejo aparte, ¿no? Y me hayan hecho bien, mal o no hayan sido justos o injustos conmigo, yo simplemente digo las cosas como se encontraron. Y así de simple, ¿sí? Entonces, dice, la pauta más útil para un informe eficaz, ya sea escrito o oral, es comportarse de forma enérgica, presentar o tener valor, ¿sí? Ok, enérgico, dice, toda persona tiene derechos, los clientes y los consultores también. Una conducta enérgica expresa directamente qué desea usted y cómo aprecia las cosas sin rebajar o usurpar los derechos de los demás. ¿Sí? Una información enérgica permite plantear al cliente cómo usted considera el problema sin inferir que el cliente sea un mal manager. ¿Sí, muchachos? Entonces, lo que nosotros requerimos es ser enérgicos. Punto, así de fácil. ¿Sí? ¿Qué tan? Ya les había dicho a ustedes que hicieron la prueba, o sea, ya se quedaron pensando si son de las personas que se guardan las cosas o si las dicen tal cual cuando es necesario decirlo. Digo, yo no digo cosas cuando no me están preguntando o cuando no es alguien que no me interese, obviamente, si es mi hijo, si es mi hermano y quiero que esté mejor, tengo que decirle, oye, tienes este detalle que te estorba en tu vida y deberías de cambiarlo. Pero ¿cómo son ustedes? ¿Sí se atreven a decirlo o se lo quedan guardados? Piénsenlo, ¿no? Si no lo han hecho, recuerden hacerlo. Dice aquí, toda persona tiene derechos, los clientes y los consultores también. O sea, los clientes tienen el derecho de que pagaron por un servicio para que ustedes trabajen con ellos y de recibir la información tal cual. ¿Sí? Ellos quieren saber
cómo está la realidad de la percepción que ustedes tienen y que ellos no pueden alcanzar a tener porque no tienen esa misma visión que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, ese es el derecho que tienen de ellos, ¿no? Y el derecho que tienen ustedes es de hacer bien su trabajo, ¿no? De hacer bien su trabajo y tener toda la libertad de cumplir con ese propósito que ustedes tenían y decir las cosas como ustedes las encontraron y como ustedes necesitan decirlas para cumplir con su trabajo de manera íntegra y profesional. Entonces, sin ocultar información a nadie, sin detenérsela porque quieren salvarle el pellejo a alguien o porque no quieren medir susceptibilidades, porque ya vieron que alguien se ofende muy fácil o porque alguien es muy sensible. No, esa ya es situación de ellos. La verdad, ustedes no están ahí para perjudicar a nadie, sino para ayudar. Entonces, si las personas se ofenden o se ponen sensibles, pues bueno, es algo que no les corresponde a ustedes solucionar. ¿Sí? Que las personas ya vayan con un psicólogo y tengan otro tipo de atención, pero profesionalmente y en los negocios ustedes están para otra situación, ¿sale? Entonces, una conducta enérgica dice, expresa directamente qué desea usted y cómo aprecia las cosas sin rebajar o usurpar los derechos de los demás. ¿Sí? Y eso va en relación a lo que ustedes encontraron, muchachos. Siempre deben de ser muy respetuosos, ¿sí? No deben de faltar esos derechos, es lo que dice aquí. O sea, deben de decir la información tal cual. Que habíamos dicho, un cuadro claro y simple de cómo están las cosas. O sea, como si yo tomara una fotografía. Sí, aquí está la fotografía. Mire, aquí está un cuadro, está el cuadro roto. ¿Sí? Aquí en el cuadro aparece una silla que tiene un color que es amarillo, por ejemplo, y ya no. No necesito hacer más cosas, ¿no? Simplemente representar las cosas tal cual son, ¿sí? Dice, una información enérgica permite plantear al cliente cómo usted considera el problema, sin inferir que el cliente sea un mal manager. Pero que sea malo o no, bueno, eso es irrelevante, ¿no? Lo que nosotros queremos dar a entender es cuáles son las cosas en las que hay oportunidad para trabajar y corregir y mejorar, o cómo se deben de hacer en vez de cómo se debieron haber hecho. Eso es ya situación que ya no podemos eh, remediar, pero sí mejorar, ¿sí? Entonces, no vamos a juzgar, ¿verdad? Pero sí vamos a decir cuál es la situación, ¿sí? Y eso es un lenguaje enérgico, un carácter enérgico que debemos de tener todos en toda situación, en todo momento, pero como consultor es necesario y es básico que se haga de esta manera, ¿sí? Bueno, pasando ahora al que no debe de ser, ¿no? Y esto es para que, lo comenta aquí Block, para que no se nos haga fácil y entendamos, porque como les había dicho anteriormente, es muy común que pues este, las personas que van a recibir la consultoría se sientan ofendidas, se sientan invadidas, se sientan avergonzadas al momento de que el dueño o el manager manda a hablar a un consultor, porque significa que ellos de por sí solos no pueden arreglar el problema, ¿no? Entonces, a más de una persona que debió de haber evitado el problema o debió de haberlo resuelto, les va a incomodar su presencia. Y se van a portar mal con ustedes y van a ser groseros con ustedes y les van a tirar indirectas y les van a bloquear información y les van a ocultar información de más y van a tratar de desanimarlos de que estén ahí, les van a decir que no son bienvenidos, que son malos, lo que sea. Entonces esa frustración se junta y al final ustedes la quieren sacar y tal vez vean el momento de vengarse tal cual, ¿no? Porque pues, somos humanos, ¿no? Pero eso pues sí lo debemos de dejar a un lado totalmente. Eso no nos debe de interesar, eso no nos debe de afectar. Y es una mentalidad que como consultores ustedes deben de emprender, de entender que deben de saber manejar, ¿no? Son emociones que deben de controlar y de saber que ustedes tienen que ser bien profesionales y deben de estar así como
pues como si no les dijera nada. ¿Han visto ustedes las fotografías de estos hombres que salen de la Guardia Real de Inglaterra, que tienen unos gorros así peludos muy grandes, su traje color rojo, que la gente se pone a hacer cosas a un lado de ellos y ellos no se mueven ni parpadean nada? Pues casi sí debemos de ser como consultores cuando la gente nos quiere sacar de nuestras casillas o nos quiere molestar, ¿no? Entonces, una conducta sí debemos de tener, pero nunca debemos de ser agresivos, nunca debemos de responder mal con mal, porque pues, se acaba nuestro trabajo, se acaba las situaciones que nosotros queremos lograr, ¿no? Entonces, no caigan por favor en esos juegos, no se, no se enganchen, se dice, ¿no? Coloquialmente. Entonces aquí lo que nos dice el autor dice, una conducta agresiva expresa sus propias necesidades y opiniones, o sea, lo propio mío, ¿sí? Pero lo hace de una manera que rebaja o anula a la otra persona. O sea, ahí rebajo, le digo, es que tú eres muy malo para esto, tú estás fuera de la jugada totalmente, eres un inútil, no conoces nada del tema, no tienes las habilidades, lo que sea, ¿no? Para eso no somos llamados, ¿sí, muchachos, a la consultoría? Para eso no. Si tenemos o nos encontramos un enemigo ahí, o tal vez el que nos hacía bullying en la primaria o en la secundaria, y ahí lo tenemos a merced, porque siempre se dan esas oportunidades, ¿eh, muchachos? Siempre la vida nos pone nuestros enemigos ahí de modo para demostrarles que no somos como ellos, ¿verdad? Sí, que somos mejores personas. Entonces no lo hagan, ¿sí? No rebajen o no anulen a la otra persona, nunca. ¿Sí? Como consultores no. De preferencia en ninguna situación, ¿no? Aunque no sean consultores. Un informe agresivo plantea el problema en un modo que indica que el manager es incompetente, ¿sí? Deshonesto, indiferente, descuidado o estúpido. Fíjense, es una palabra todavía, el blog cierra con una palabra todavía más fuerte, que bueno, en algunas situaciones o áreas geográficas será más fuerte que en otras. Pero definitivamente cualquiera de estas palabras es fuerte y es agresiva, ¿sí? Y aquí dirigiéndonos al manager o a cualquiera de las personas que dependan de él, no debemos de usar ninguna de este tipo de lenguaje para referirnos a cómo están haciendo las cosas o de qué manera se estaban comportando y lograron que se generara un problema del cual no pudieron resolver y por el cual ustedes están ahí describiendo un cuadro de la situación. Entonces, ustedes, por favor, nunca cometan este tipo de detalles, porque lo que queremos es ganarnos a la gente, ¿no? Queremos ganárnosla, queremos que vean que sí dijimos la verdad, pero que no los exhibimos tampoco diciendo su nombre o señalándolos o apuntándoles con el dedo, y que sí dijimos las cosas, pero lo dijimos de una manera que sonó cordial, que sonó amable, ¿sí? Eso es lo que debemos de buscar siempre, ¿sale? Siempre, ustedes fíjense, siempre que tengan que llamar la atención a alguien, que tengan que señalar algo, hay una forma muy agresiva de decirlo y hay una forma muy cordial de hacerlo. Entonces, escojan la cordial, escojan la amable, por favor. Bueno, pasando al otro extremo, está el lenguaje no enérgico, ¿sí? Y el lenguaje no enérgico es uno que demuestra totalmente debilidad de nuestra parte, falta total de carácter. Digo, el agresivo también es falta de carácter, ¿no? Porque estamos sacando nuestras emociones, nuestra visceralidad, que los demás la sepan, que estamos enojados, que estamos ofendidos, que nos caló algo. Eso también es falta de carácter. Pero bueno, el enérgico tiene más falta de carácter porque se guarda las cosas, se las queda, ¿sí? Oculta más información, ¿no? Eso también es debilidad. Sí, muchachos, entonces tampoco queremos esto, ¿sí? Eso también, aparte no totalmente de su tipo de lenguaje. Dice, una conducta no enérgica es cuando usted contiene sus sentimientos y opiniones, no las manifiesta en absoluto. Se queda calladito así, las guarda totalmente, no expresa nada en absoluto, ¿sí? Ahí se queda mejor, ¿sí? Dice, ok, con lo que tengo, así estoy bien. Y no queremos eso, ¿sí? Para nada.
para nada nos llama la atención de ser así. Muy bien, entonces, dice, una información no afirmativa, en el sentido de proteger al manager o a sí mismo, ¿sí? Sucede cuando usted no brinda al cliente datos sobre cómo está siendo manejado el problema o cómo el estilo de gestión del manager afecta al problema. O sea, no doy información de por qué el cliente la está regando, ¿verdad? Por qué el manager no está haciendo las cosas bien. Oculto información de que el manager tiene errores, ¿no? O que no toma buenas decisiones, o que no hace buena gestión, ¿sí? Que no es un buen administrador, ¿no? O de mí mismo que no estoy sabiendo identificar algo, dice aquí también, incluso hasta del consultor, ¿no? ¿Sí? No brinda al cliente los datos sobre cómo está siendo manejado el problema, o sea, oculta información, la guarda, la deja ahí para no afectar a alguien, ¿sí? Para evitarse problemas, mejor que me den mi cheque y ya, que ellos ya después lo descubran, ¿no? Si es que lo descubren, porque si nos mandaron a hablar es porque seguramente no tienen cierta capacidad de visión, ¿no? Que nosotros sí tenemos. O como el estilo de gestión del manager afecta al problema. Gestión del manager, o sea que no está haciendo bien su trabajo como director, ¿no? No sabe administrar bien, no tiene la pericia, no tiene las habilidades como administrador, coordinador, etcétera, ¿sí? Es falta de energía también cuando usted desconoce las políticas de la situación o elude temas delicados. O sea, cuando yo no conozco, o sea, cuando entro a un lugar como consultor, necesito aprenderme todos sus valores, sus políticas, reglas, procedimientos, de lo que está alrededor del problema y que afecta directamente al problema. Si yo no me sé ese tipo de situaciones, por ejemplo, si yo no sé dónde están sus sucursales, si yo no sé los números que han tenido, cuáles son sus objetivos, por ejemplo, eso es falta de debilidad también, ¿no? O sea, no estoy comprometido, no tengo a lo mejor buena memoria, quizás tal vez situaciones por el estilo y no me pongo a entender bien las situaciones que pueden afectar y cuando sale una relación a algo, pues ahí se ven los problemas, ¿no? Entonces, eso también es debilidad, chicos. Eso también es ser no enérgico, ¿sí? O eludir temas delicados en los que a lo mejor no me conviene que se hable de eso porque o hay algo o porque el cliente está teniendo tal vez una relación con alguien de ahí, de sus empleados, ¿sí? O porque está robándose a sí mismo, o porque no está pagándole impuestos al gobierno, porque está haciendo evasión fiscal, pues una situación por el estilo, o porque se está viendo en problemas de corrupción, etcétera, que también los hay. Sí, todo este tipo de situaciones, hay cosas que se deben de observar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir a ver este tipo de situaciones y parece que no, cuando una empresa tiene problemas de corrupción, pues son muy obvias, ¿sí? Y yo recuerdo en la anterior administración en la que yo estuve de Continental, en Coca-Cola, pues estas gentes se manejaban con muchos valores, entre comillas, en unas cosas sí y en otras no, ¿verdad? Por ejemplo, se manejaba ahí mucho la doble moral, ¿no? Yo les había comentado un caso, ¿no? Ustedes recordarán cuando les dije de esta persona que corrieron porque tenía una relación con un gerente que tenía una relación con una secretaria. Entonces, lo corrieron cuando lo descubrieron, que porque decía el dueño, pues es que si le es infiel a su esposa con una misma compañera del trabajo, si le es infiel a su esposa, ahora nosotros que no tenemos esa relación tan fuerte, pues nos va a traicionar también, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien y yo creo que estarán de acuerdo ustedes o no, tal vez. Pero al momento de ir a sobornar, por ejemplo, a los agentes de tránsito, a los federales, a los presidentes, mandarles regalos, hacerles descuentos, ahí no había este tipo de moral, ¿no?
Era raro para mí, ¿sí? Y hasta se me hacía raro porque me recuerdo que cuando que me cambié de trabajo y fui a Sabritas, me recuerdo que esa vez que estaba yo ahí, como en la primera semana, hablan de la Policía Federal avisando que estaba un camión volteado y que había destrozado algunos anuncios de la carretera. Entonces hablaba el federal para pedir una cooperación para no ponerle su reporte. Si no, les iba a salir muy caro, ¿no? Entonces, un compañero que estaba ahí a un lado me dice, pásame la llamada. Y le dice, mire, es que nosotros estamos en una organización que no permite la corrupción, ¿no? Entonces usted haga su reporte, levántelo y cobre su multa como corresponda. Nosotros la pasaremos a pagar sin ningún problema. No se preocupe. Bueno, es que además hizo estos otros delitos y no sé qué tanto, y lo voy a poner también. Y esta persona que respondió le dijo, no se preocupe, usted actúe conforme a la ley. Nosotros daremos parte al departamento jurídico para que vaya y se haga responsable. Ok. Imagínense, ¿no? Todo esto afecta en un ambiente laboral. Todo esto da ganancia, todo esto perjudica a la larga. Y más de una manera como ustedes no se imaginan, ¿sí? Entonces, se describe tal cual, ¿no? Se debe decir, no se debe ocultar la información. Si a alguien le afecta o no le afecta, bueno, se pone de igual manera. Y nosotros no lo vamos a hacer con la mala intención de afectarlo a nadie. Y si, ya les dije, si no me voy a atrever, quiere decir que no soy bueno para la consultoría. Si no voy a tener el carácter de decirle a la gente, ok, estos son los errores, estos son los problemas, y estas son las situaciones que se hacen mal, pues entonces mejor no soy bueno para ser un buen consultor. ¿Sí? Dice, la conducta auténtica y la enérgica están muy unidas. Es bueno ser enérgico con un cliente, ¿sí? O sea, ser auténtico, ser como debe de ser, ¿no? ¿Sí? Ser enérgicos, o sea, no dudar, tomar buenas decisiones, arriesgarse, pensar a largo plazo, gestionar según los procedimientos, según las oportunidades, midiendo riesgos, ser auténtico, ser enérgico, ¿no? El comportamiento agresivo genera resistencia innecesariamente. ¿Sí? Bueno, hay un caso especial que está aquí abajo, ¿verdad? Hablando de comportamiento agresivo, al que si no se le oponían. Dice, el comportamiento no enérgico perjudica tanto a usted como al cliente. ¿Sí? El comportamiento no enérgico perjudica tanto a usted como al cliente. O sea, ambos salen perdiendo. Ustedes pierden al cliente, pierden la recomendación, el prestigio, todo pierden, ¿no? Por no ser enérgicos. Más vale que se enojen, que se ofendan en un tiempo. Pues nada más no mencionen nombres de preferencia y con eso es más que suficiente. No se está haciendo bien la revisión o no se hacen las acciones correctivas después de hacer el monitoreo y control, por ejemplo. Pero si yo digo, Juan Pérez nunca hace acciones correctivas después de una auditoría, ¿sí? Ahí estamos siendo ya enjuiciantes, ¿no? Y eso no queremos. Eso sí es ser agresivo, ¿sí? Y dice aquí, el comportamiento agresivo genera resistencia innecesaria. No tiene caso. A ver, pregunta. ¿Cómo era Steve Jobs que tenemos aquí en la imagen? ¿Cómo era en su relación con sus empleados en Apple cuando estaba desarrollando los productos o cuando estaba mejorando una idea que se estaba robando, ¿no? O que él tomaba las ideas que ya estaban hechas para mejorarlas. ¿Cómo era? A ver, ¿quién me dice? De estos, ya de una pista de estos tipos de conducta, ¿cuál era la que tenía Steve Jobs? Efectivamente, su personaje, si vieron la película, era extremadamente agresivo. ¿Sí? Y a él no se le resistían. ¿Por qué? Porque para ellos el ser parte del equipo de Steve Jobs era una bendición, era un privilegio, ¿no? Le aguantaban su carácter, su agresividad. ¿Por qué? Pues porque tenía liderazgo, porque era auténtico realmente, o sea, tenía ideas increíbles, o sea, ya había creado una marca, una imagen, una identidad, toda una comunidad mundial en relación a esta marca, ¿no?
Entonces esas gentes no querían perder la oportunidad de estar una persona como estas, ¿no? Con esta creatividad. Pero bueno, si no somos Steve Jobs, bueno, nos aguantamos y nos comportamos de manera auténtica y enérgica. Bueno, muchachos, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente clase. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Hasta pronto.